Bueno, muy buenas tardes a todos, los presentes y los que están online también. Como decía Hugo, bueno, es todo un tema, es un tema bastante controversial. La intención de reingresar donantes, como dice allí, con serología reactiva. En la próxima, Martín, ¿la paso yo? No, la paso yo. Entonces, vamos a empezar con algunos conceptos, importantes. Estamos muy acostumbrados a manejar estos dos tipos de diferimiento de donante, el diferimiento permanente, donde el donante nunca va a estar habilitado para la donación de sangre por determinadas cuestiones, ahora vamos a ver, y el diferimiento temporario al que se difiere el donante, entonces, como dice la palabra, por un periodo de tiempo determinado. Habitualmente esta clasificación está referida a situaciones clínicas, a situaciones de digamos, padecer alguna patología o alguna alteración en su salud, por lo cual el donante es clasificado dentro de alguna de estas dos categorías. Pero lo difícil es empezar a pensar la posibilidad de incorporar a aquellos donantes que hayan tenido alguna reacción inmunoserológica repetidamente reactiva dentro del grupo de diferimiento temporario. Eso conceptualmente es más difícil, no estamos acostumbrados y nos cuesta hacerlo. Y desde ya yo me adelanto a decir que hay que tomarlo muy delicadamente y con pinzas este tema, porque hay que hacerlo muy bien, no es fácil. Entonces vamos a referirnos justamente intentando incorporar a algunos donantes, ya vamos a ver cuáles pueden ser, pero algunos donantes que tengan la característica de haber tenido o presentado alguna prueba inmunoserológicamente reactiva dentro de la categoría de diferimiento temporario. ¿Será esto posible? Vamos a ver. Hay que empezar diciendo que debemos tener en cuenta determinadas premisas para llevar adelante cualquier protocolo de reingreso de donantes. Las premisas son, en primera instancia, que deben estar dirigidos a donantes repetitivos. No estamos hablando, en ningún lugar del mundo habla donantes de primera vez que tengan una reacción positiva, vamos a ver si lo podemos reingresar. No. Primera condición entonces, dirigirnos y pensar en aquellos donantes repetitivos, donantes habituales, que venían siendo aptos para la donación y que en algún momento presentaron algún tipo de alteración en los resultados de laboratorio para infecciones transmisibles. Otro aspecto muy importante que hay que tener en cuenta son los aspectos epidemiológicos y la historia natural de las infecciones transmisibles por transfusión. Con esto, ¿qué quiero decir? Que acá es muy importante, y lo van a ver en cada uno de los protocolos que repasemos, muy importante la participación del médico. Del médico, ustedes van a ver en las próximas diapos que yo pongo reentrevistar o entrevistar, citar a los tanto tiempo. Cada vez que digo eso o que manifestamos algo de eso, estamos hablando de que un médico va a reentrevistar a ese donante y ese médico tiene que estar altamente capacitado en cuestiones, aspectos epidemiológicos de la infección que esté considerando y también de la historia natural de las infecciones transmisibles. Debe conocer perfectamente cuál es la historia natural para ver cuál es la posibilidad de que ese resultado de laboratorio sea real, sea cierto, cuál es la posibilidad de que sea un falso positivo. Debe conocer perfectamente esas cuestiones. No cualquiera puede sentarse frente a un donante con una serología, un donante repetitivo, con una serología clave reactivo, e intentar reingresarlo. Una apreciación personal, pero que yo lo he notado mucho a lo largo del tiempo, es que en general se tiende a pensar en una receta de cocina. Bueno, ¿cuál es el algoritmo? ¿Qué tengo que hacer? Esto, sí, no, si me da esto, hago esto, Y eso es una receta de cocina. Todos los algoritmos o los protocolos de reingreso son orientaciones para manejarse, pero esto tiene que ir acompañado con un criterio médico, tiene que ir acompañado con un conocimiento profundo de los aspectos epidemiológicos y de la historia natural de la infección. Tiene que basarse, por supuesto, entonces, en evidencia científica.
no en que me parece que es un falso positivo, no, generalmente estos casos son falsos positivos. Dicen, sí, porque esto dan para negativo, no es así. Basarse en evidencia científica, o sea, hay que leer mucho, hay que estudiar, hay que ver qué experiencia hay en el mundo frente a los diferentes reingresos de determinadas patologías, donantes con serología reactiva, y ver qué ha ocurrido. Entonces, estas cosas que estuve diciendo es una piedra angular, que el médico que haga entrevistas, o por lo menos, yo sé que a nivel nacional está permitido que no sea un médico que haga la entrevista de selección del donante, pero por lo menos sí el que participe en un protocolo de reingreso debe ser un médico altamente capacitado para la evaluación médica y la entrevista médica de ese donante. ¿Está? Entonces esto quiere decir, nuevamente, pongo énfasis en que no es cuestión de cumplir una receta de cocina y quedarme tranquilo porque ya hice este protocolo y nada más. No, tiene algo más que todo eso. ¿Para qué podríamos considerar a un protocolo de reingreso de donante? Bueno, para que sea útil para esto, para impedir un diferimiento inadecuado de donantes, no para tener una base de donantes más amplia y no perder donantes y tener más... No, para el número no. Es para no diferir inadecuadamente un donante, pero no para tener más donantes por tener más donantes, porque así aumento mi base de donantes, mi número de donaciones. Y también deben constituir una estrategia para no descartar hemocomponentes que estén aptos tanto para la transfusión como para la producción de hemoderivados, otro aspecto muy importante. Cada vez que estamos difiriendo un donante, digamos, perdemos una posibilidad de alguna manera de tener hemocomponentes para la transfusión y plasma para la producción de hemoderivados, con un alto valor agregado, ¿verdad? Entonces eso sería los dos, para qué deberíamos pensar, por qué quiero aplicar un protocolo de reingreso de donantes. Ahora bien, qué es lo que fundamenta que podamos llegar a pensar en reingresar un donante que ha tenido una serología positiva? El fundamento base es es que los métodos de tamizaje que se utilizan acá y en todo el mundo son de alta sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que al ser de alta sensibilidad y al ser aplicados a la población donante, teóricamente una población de baja prevalencia de aparición de cualquier tipo de infección transmisible, estos métodos de tamizaje de alta sensibilidad van a terminar resultando en métodos de bajo valor predictivo positivo. El valor predictivo positivo se define como los verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos, y esto se lo puede expresar en porcentaje. Entonces vamos a tener una cantidad, si vemos esta sencilla fórmula de valor predictivo positivo, si nosotros tenemos una alta sensibilidad, estos métodos se aplican a poblaciones de baja prevalencia, vamos a tener un número de falsos positivos elevado, entre comillas. Vamos a tener falsos positivos. ¿Perdón? Ah, ok. ¿Acá? Bueno. Con lo cual el denominador va a ser mayor y el valor predictivo va a ser menor. Entonces, en esto se fundamenta el por qué quisiéramos o vamos a intentar reingresar donantes, porque podemos estar frente a falsos positivos, nada más que por eso, no por otra causa, porque sea un falso positivo. Si esto lo medimos en números, como para dar una mayor claridad a este tema del valor predictivo, si consideramos un método que tenga un 99% de sensibilidad y especificidad y lo aplicamos a diferentes poblaciones con diferente prevalencia de una infección transmisible, no sé, supongamos cualquier infección por HTLV o por sífilis. Si lo aplico en una población donde hay un 50% de prevalencia de esta infección, mi método, con 99% de sensibilidad y especificidad, va a tener un valor predictivo positivo porcentual del 99%. O sea, prácticamente no se va a equivocar nunca. Va a estar muy ajustado los resultados.
Pero fíjense que a medida que la prevalencia en la población va bajando, el valor predictivo positivo baja drásticamente. En una población donde tenga el 1% o 0,1% de prevalencia de esa infección que esté considerando, fíjense que el valor predictivo positivo baja al 50% o al 9-10%. Entonces, si uno se pone a pensar en nuestra población donante, en general, las infecciones transmisibles están en este rango, digamos, entre 0,1 y 1. Supongamos más o menos que con eso estamos cubriendo casi todas, por métodos de screening. Bueno, el valor predictivo positivo de nuestros métodos es bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que está la posibilidad entonces de que aparezcan falsos positivos y que yo esté difiriendo al donante erróneamente. Si esto lo sumo a que lo voy a intentar aplicar sobre donantes repetitivos, estoy digamos, sumándole más seguridad a la posibilidad de reingreso. Para considerar protocolos de reingreso no hay que inventar nada, en realidad hay que basarse en lo que ya está hecho en el mundo y estaba estudiado hace muchos años y está bastante experimentado. Por lo tanto, lo más usado a nivel mundial es los protocolos a través de que saca la FDA de Estados Unidos a partir de sus memorándums y sus borradores en algunos casos. Fíjense cómo ha evolucionado la cosa. En el año 2010, la FDA establecía que para el reingreso de un donante que tuviera un antígeno positivo, por ejemplo por ELISA o por quimioluminiscencia reactivo, con anticor no reactivo y prueba de NAT o no reactiva o no realizada, uno podía entrevistar al donante, reentrevistarlo y repetir el estudio a los 2 meses de la prueba índice. Este es un protocolo de reingreso aplicable. En el caso que la prueba de antígeno de superficie por el método que estemos utilizando y el anticor de no reactivos y el NAT hecho de manera individual de no reactivo, podemos reingresarlo. La otra restrictividad que tiene este protocolo es que el método de biología molecular para utilizar debe ser de una sensibilidad menor o igual a 2 unidades internacionales por mililitro, más o menos equivalente a 10 copias de genoma de virus B. Entonces fíjense que no son protocolos de fácil aplicación, no es a la ligera, están bien establecidos. Y además, en el año 2012, de acuerdo a la experiencia que se fue acumulando, extendió este periodo de reestudio a los 6 meses. Entonces, al día de hoy, lo que está validado es que si yo intento reingresar un donante con una prueba solita de antígeno de superficie reactivo, recién a los 6 meses puedo citarlo, puedo reentrevistarlo y puedo intentar, si estas pruebas me dan de esta manera, todo no reactivo, reingresarlo. La otra cuestión es que, es lo que yo les decía recién, entrevistar no es solamente hacer una fichita, sino verificar, porque estamos abordando a un donante repetidamente reactivo, si no hay una situación de riesgo que sea, digamos, fundamento para haber tenido este resultado. Debemos verificar entonces lo que yo les decía, epidemiológicamente y con el conocimiento de la infección, si esta persona no pudo haber estado en un riesgo de haberse infectado realmente. Para el caso del marcador anticor de virus B, también salió en la misma época, en el año 2010, un anticor reactivo solamente, con un antígeno de superficie no reactivo, y la prueba de biología molecular no reactiva o no realizada, permitían entonces reentrevistar al donante a los 2 meses y repetirlo. Obteniendo el resultado de antígeno de superficie no reactivo y el anticor también, y el NAT individual con esta característica de sensibilidad negativo, podíamos considerar el reingreso de ese donante y ver qué ocurría en la nueva donación. En el 2012, al igual que con antígeno de superficie, se extiende este periodo a los 6 meses. Entonces, hoy para reingresar un anticor reactivo,
hay que dejar pasar 6 meses para considerar esta posibilidad. ¿Preguntas pueden hacer? O después, como quieren. Bueno, no, pues si quieren. Sí. En este caso, Alejandro, independientemente del valor de la relación de positividad, vos tenés un core alto también, si es muy alto, una cosa. Está bien. Eso es muy importante también, porque hay que considerar que esto lo vamos a intentar aplicar fundamentalmente donde sean valores borderline, digamos valores de relación de positividad relativamente baja, porque estamos más cerca con esos resultados de estar frente a un verdadero falso positivo. Por eso es lo que yo me intenté, digamos, desde el principio hacer hincapié. Hay que tener criterio médico y criterio bioquímico. Acá se debe trabajar muy en conjunto, muy juntitos, médico y bioquímico. El bioquímico para poder interpretar exactamente todos estos datos de laboratorio, ver el alcance de esos resultados, y el médico para poner todo su conocimiento en cuanto a lo epidemiológico de las infecciones. Entonces sí, fundamentalmente esa es tu pregunta, no va dirigido a brutos reactivos, sino a reactivos. Lo que pasa es que, por ejemplo, la FDA eso no lo dice, eso no lo deja libre, dice, patata. Claro. No, claro, porque como no lo dice, entonces uno podría decir, bueno, sería válido y no sería muy lógico hacerlo, la verdad, porque no tendría mucho sentido, pero por eso te lo quise preguntar, para... Te agradezco. Bueno. Si el método de si la sensibilidad de los métodos de NAT que usamos ahora cumple con el requisito que establece o no cumple. No cumple. Yo creo que todavía en nuestro país no hemos llegado a la discusión de los métodos de NAT, qué sensibilidad usar, minipool o individual, porque no tenemos ni siquiera oferta en el mercado para hacer eso. No tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces todavía nos falta un largo trecho para biología molecular, para discutir algunas cosas. Claro, tampoco llega. Bien, acá Rolando Marenco dice, gracias por los IR, eso es muy importante. ¿Qué sucede si no tenemos NAT? Muchos de estos protocolos no pueden ser aplicados directamente. Algunos sí, vamos a ver, tenemos alguna salida, en otros casos no están convalidados, no están validados para realizarlos. Sí, no todos los lugares pueden regresar donantes, es así. Bueno, vamos a seguir. Entonces yo les decía, se torció un poquito acá, bueno, yo les decía que hay otra posibilidad que está validada, digamos, para el caso de no hacer NAT, que es de la reincorporación de algún anticuerpo que esté, sabemos que el anticuerpo anticuerpo tiene una cantidad de falsos positivos bastante importante. Entonces, si se llegara a ser dramática, digamos, es un marcador que usualmente aparecen falsos reactivos. Entonces, una posibilidad es, con los métodos de screening normales que tenemos, bueno, si da no reactivo, la unidad todo bien para este marcador, pero si da reactivo, repetir el estudio por duplicado, o sea, duplicado aquí, más el que hicimos originalmente, son 3 en total, y ver qué pasa con estos resultados, con la repetición en duplicado. Si hay discordancia, obviamente, tenemos que podríamos dar, frente a un reactivo borderline de algunos de estos resultados, dar la posibilidad de reentrevistar al donante y repetir después de 6 meses de la prueba inicial. Si da reactivo borderline de nuevo en duplicado, podemos aplicar testeo de anti-S y de anti-E. Si esto da no reactivo, esperar los 6 meses y ver qué pasa. Si alguno de estos dos da reactivo, por más reactivo borderline que tengamos en el anticuerpo inicial y en las repeticiones, no podemos pensar en reingresarlo, desde ya. Y obviamente si da repetidamente reactivo el duplicado, se difiere definitivamente. En la oportunidad de los 6 meses después de la prueba índice, si da no reactivo, podríamos
pensar en reingresarlo, y si da reactivo, de ninguna manera. Entonces, con todas estas salvedades de las relaciones de positividad bajas, de la utilización de pruebas suplementarias, podríamos tener alguna salida con respecto a un marcador que presenta habitualmente un índice de falsos reactivos, en algunos casos no demasiado bajo. Con respecto a marcador para virus C, están determinados y validados protocolos posibles de reingreso utilizando NAT y no utilizando NAT. En este caso, en el caso de un NAT reactivo y un anticuerpo negativo, permite la reentrevista a los 6 meses, repitiendo el anticuerpo y el NAT, y ahora vamos a ver las posibilidades. Y si el NAT fuera no reactivo o no realizado y un anticuerpo positivo o reactivo, implica hacerle posteriormente un inmunoblot, una prueba de inmunoblot, y solamente pensar en el reingreso si la prueba es negativa, indeterminada o no se realizó. O sea, tener solamente un anticuerpo positivo. Entonces, en ese caso podemos tener 4 tipos de resultados: reactivo el NAT, reactivo la prueba de screening, se difiere permanentemente; reactivo a los dos métodos, se difiere permanentemente. Si da el NAT no reactivo y la prueba de screening por ELISA o quimioluminiscencia reactivo, se puede hacer un diferimiento temporario y volver, seguimiento, y volver a pensar en esto. Y solamente si la prueba de biología molecular y el anticuerpo que estemos realizando en el screening da no reactivo, pensar en un reingreso. Esto se podría pensar también en las pruebas que tenemos nosotros para aquellos que no hacen biología molecular, porque esto está realmente pensado para biología molecular. El que no hace biología molecular, que hace prueba de antígeno-anticuerpo combo, tratarlo de forma similar. Entonces, vuelta a decir que estamos hablando de un reactivo borderline de prueba de screening. Acá. Un protocolo similar, que está un poquito hecho más sencillo, digamos, de lo que, porque Estados Unidos propone, la FDA propone algo sumamente complicado y que se ha hecho un poquito más sencillo para el resto de los países, se ha simplificado de alguna manera en la cuestión de métodos que se aplican, pero de todos modos nada demasiado fácil. Es si nos da inicialmente una prueba de NAT reactivo con un anticuerpo no reactivo y una P24 no reactiva. La otra posibilidad es que nos dé no reactivo o no se haya realizado la prueba de biología molecular, el anticuerpo de reactivo, y en este caso hay que realizar un Western blot, que podría ser indeterminado, no reactivo o no realizado, y una P24 negativa. Y la otra posibilidad, el otro caso que se puede presentar, es un NAT no reactivo con la prueba de screening no reactivo y solamente reactivo del P24. Ahora fíjense que para dilucidar esto, si yo quiero trasladarlo a nuestra realidad, ¿no? Si estamos pensando o estamos realizando la mayoría de nosotros métodos combinados para HIV, que detectamos antígeno y anticuerpo en forma combinada, la mayoría por lo menos, es lo más habitual. Entonces tendríamos que tener una prueba discriminatoria de P24 para estar seguros de su resultado, una P24 individual. Se hace complicada. Bueno, con estos resultados podríamos reentrevistar al donante a los 2 meses, en las 8 semanas, porque estamos haciendo prueba de biología molecular en general, repetirle el NAT individual, por supuesto siempre es NAT individual, en hepatitis C lo mismo, y el anticuerpo que estemos haciendo, y podemos tener NAT reactivo, anticuerpo reactivo, se difiere permanentemente, no nos da posibilidades de reingreso. El NAT reactivo y el anticuerpo no reactivo también se difiere permanentemente. Se puede diferir por otros 2 meses y realizar el seguimiento si tenemos una prueba de NAT no reactivo y un anticuerpo reactivo solamente, y dando los 2 negativos después de los 2 meses puede haber una posibilidad de un reingreso, si no, no. Sí. Yo tanto acá, ¿no? En este como en el de hepatitis C, vos tenés un NAT reactivo y la serología negativa. Uno inmediatamente piensa en una ventana serológica.
si después de los 2 meses le da, no reactivo el NAT. Bueno, también depende cómo le haya dado la primera prueba y todo. Hacer una carga viral, ¿no? Ver la curva, porque realmente, y más sobre todo en C, que puede tardar mucho los anticuerpos, me decís 2 meses. Prueba individual de NAT, prueba individual de NAT acá, y anticuerpos nuevamente negativos. Esa es la posibilidad. Hablando de un donante repetitivo, habitual, que venía donando y era aceptado, era negativo, y hablando de reactividades, digamos, de bajo RP. Con todas esas características, por eso nunca hay que verlo tan fríamente esto, digamos, no es aplicable a un superreactivo. Siempre con esas características. Entonces, un donante que venía donando y que en la reentrevista se ve que no hay situaciones de riesgo, porque si en la reentrevista me da posibilidad de una situación de riesgo de haberse infectado, por más que me dé esto, no se reingresa. Por eso quiero ser insistente en esto, no es una receta de cocina, hay que esto es una posibilidad, y después todo el criterio atrás, hay que aplicar todos los criterios atrás, porque es como dice Jorgelina, dice, y si este tiempo no fue suficiente todavía para que se me manifieste el anticuerpo en alguna persona, bueno, claro, juntemos todos los datos, la reactividad inicial borderline, el donante habitual, esto importantísimo, que se categorice si hay riesgos o no de haberse infectado. Bueno, si yo tengo todo eso bien, puedo pensar que esa persona, las características del individuo, del donante, las posibilidades de estar en riesgo, eso es muy importante. Entonces, estas recetas de cocina no deben ser aplicadas con la letra fría nada más. Esto es una orientación para después llenarlo esto, completarlo todo con los criterios y los conocimientos que tenemos atrás para ver si estoy seguro de reingresar a ese donante o no estoy seguro de reingresarlo. Este reingreso no es una obligación, es una posibilidad. Bueno, con el caso de sífilis, se han corrido algunas diapos, no sé por qué. Sí. En el caso de sífilis tenemos algunas posibilidades un poco más ciertas, digamos, un poco más terrenales del reingreso de los donantes, y tenemos que considerar 2 tipos de algoritmos distintos. Aquellos lugares que utilizan una prueba no treponémica como prueba de screening y los que utilizan una prueba treponémica como prueba de screening. Recientemente, en el Comité de Infecciones Transmisibles de aquí de la asociación, tuvimos la consulta, el pedido del Ministerio de Salud de la Nación, de la DISAE, de la Dirección Nacional de Sangre y Hemoderivados. Yo me muevo para allá. No me ves acerca de esto, digamos, que nos expidamos como comité, digamos, sobre la conveniencia de la aplicación de un algoritmo u otro algoritmo en bancos de sangre, todo referido, digamos, a la preocupación que hay a nivel nacional por el aumento de sífilis en la población. Entonces se están tomando varias acciones a distintos niveles, como es el nivel primario de atención, donde cualquier embarazada que tenga una prueba de screening reactivo no esperan a tener ninguna confirmación y ya el Estado les está aplicando el tratamiento. La penicilina benzatínica se le dan al toque ahí en ese mismo momento, sin esperar nada más. Y bueno, están preocupados por el tema de los bancos de sangre. Y es todo una historia de acuerdo a utilicemos un esquema iniciando una treponémica u otro. Vamos a ver un poquito eso. Entonces, ¿cuál sería la posibilidad de reingreso de un donante habitual, como venimos diciendo, con una prueba de sífilis reactiva? Si usamos una no treponémica de screening y nos da reactiva, es necesario hacer un estudio suplementario treponémico, que puede ser, bueno, inmunofluorescencia, aglutinación de partículas de gelatina, quimioluminiscencia, bueno, hay muchos métodos treponémicos interesantes. Si esto da negativo, uno puede pensar en el reingreso, como siempre, previa evaluación de riesgos, porque
esto hay que verlo todas las veces, prueba de evaluación de riesgos, podría pensar entonces con una confirmación negativa, muy bien. Tampoco con una prueba de screening de 256 divisiones, yo sé, o 1024. No, estamos refiriéndonos a pruebas de screening de bajo título, de bajo título. O sea, que ingresen, pueda ingresar o pueda considerarse dentro de ese gran lote de posibles falsos reactivos, falsos biológicos reactivos. Si nos diera positiva una prueba de confirmación o suplementaria por método treponémico, y lo quiero reingresar o quiero intentar reingresarlo porque es un donante habitual, porque viene donando hace 5 años y siempre vino bien, porque la entrevista no me dio ningún tipo de riesgo, bueno, intento, lo voy a diferir por 12 meses, 1 año. Si viene, intentamos reingresarlo, le debemos hacer en primera instancia una prueba no treponémica. Si da no reactiva, se me fue todo, ahí está. Si da no reactiva, puedo reingresarlo, pero ¿con qué? Con una documentación de un tratamiento hecho en forma oportuna y adecuada. ¿Por qué? Porque esto indica que estaba infectado. Entonces debo solicitarle una comprobación escrita del tratamiento de esa infección. Y si no continúa con los riesgos, porque por algo se infectó, si no continúa con la situación de riesgo, puedo considerar reingresarlo. ¿Está? Bueno, si me da reactiva, nada, lo seguiré difiriendo por 12 meses, por toda la vida. Por más que sea un donante habitual, ya está. Pero bueno, digamos que utilizar la prueba no treponémica me brinda algo un poco más claro, un poco menos complicado, si yo quiero intentar reingresar un donante con estos resultados. Al utilizar la prueba treponémica de screening, si me diera reactiva, me impone, digamos, o el protocolo impone, realizar otra prueba treponémica de otro productor, digamos, de diferente marca, o sea, tener 2 métodos treponémicos, y ver qué resultados obtengo de esa segunda prueba. Esta me dio reactiva y de esta me puede dar negativa, podría pensar en un reingreso por un falso positivo de la primer método. Si me da positivo, el mismo caso anterior, no lo puedo ingresar, pero después de 12 meses yo podría probarlo con una prueba no treponémica y en este caso haciendo dando resultados no reactivos, intentar reingresarlo siempre y cuando tenga documentación escrita del tratamiento y siempre y cuando la persona no se verifique en ese momento riesgos que lo acerquen a la infección. Si me da reactiva esta prueba no treponémica, lo sigo difiriendo por 12 meses y tal vez no vuelva nunca más. Sí. En todos estos protocolos que se ponen 2 pruebas una contra otra, ¿cuál vos determinás que lo puedo considerar como un falso positivo? Porque siempre queda la duda esa. Usás 2 pruebas distintas. Una te da reactiva y la otra te da no reactiva. Volvemos a pensar. Estoy siempre hablando, siempre estamos refiriéndonos a una prueba treponémica reactiva, treponémica de bajo RP, de baja positividad. Entonces, si hago otra prueba reactiva de otro fabricante, de otra marca, ¿no es cierto? Y me da perfectamente no reactiva, por supuesto la debo hacer en duplicado, nunca en solo test, siempre se hacen en duplicado, me da negativo, bueno, puedo pensar que esto es un falso reactivo, le doy la oportunidad de reingresarlo, de que vuelva a donar, siempre y cuando la entrevista me verifique que no tiene riesgos que lo acerquen a la infección, le doy la oportunidad. Cuando donen toda esta gente que le abrimos la puerta nuevamente, le vamos a tener que hacer todos los estudios de screening como todos los días. Y van a tener que ser negativos esos estudios. Según la modificación del 2015, te dice que con anticuerpos positivos, si hizo tratamiento 1 año, habiendo tenido sífilis, hizo tratamiento, puede reingresar. Esta persona va a continuar con los anticuerpos positivos. Lo que pasa es que
no siempre tenemos la certeza de que haya hecho el tratamiento correcto o sea, y ahí empieza la discusión. Dos cosas. El tratamiento debe ser un certificado médico, que hizo el tratamiento de forma adecuada. Y lo que decís vos, total razón, es que una prueba treponémica, por más que haya hecho tratamiento, le va a seguir dando reactiva. Entonces, esta es una dificultad al aplicar este algoritmo. Este algoritmo también, esto lo analizamos en el comité, tengo acá a Jorgelina, abundame, digamos, en datos si yo me olvido, pero también lo pensamos, lo estuvimos analizando mucho, y el gran inconveniente de esto, de utilizar una prueba treponémica, si bien es el protocolo posible para el reingreso, ¿no?, en el screening, es que un donante puede estar diferido en una institución, porque le da reactiva una prueba treponémica por una infección pasada, que no es actual, e ir a otro banco de sangre que hace una no treponémica y lo aceptan perfectamente. Entonces, como ustedes me dicen que sí, el otro me dice que no. Sí. Claro, justo eso era lo que yo quería decir, porque yo creo que tenemos un problema. Primero, que nosotros podemos realizar o treponémica o no treponémica, y eso la ley lo aprueba. Y eso, como justo acaba de decir Alejandro, que era lo que yo quería decir, uno va a un lugar, puede donar, en otro lugar no puede. Y después, que otra cosa que dice la ley es que si una persona tuvo sífilis una sola vez, sífilis o gonorrea, bueno, obviamente no un donante que ha tenido repetición, pero una sola vez, digamos, ya viene después, no dije nada. No, entonces también ahí tenemos un problema, porque todos ellos van a dar la prueba treponémica reactiva, y me adelanté, pobre, lo que decía Alejandro. Por eso es que desde el comité emitimos un documento que ya está en manos del Ministerio de Salud, donde el consejo, digamos, el consenso, fue que los bancos de sangre sigamos aplicando las pruebas no treponémicas en el screening. El único fundamento por el cual el mundo, y nosotros también nos estuvo pasando, querramos aplicar una prueba treponémica en el screening, es la automatización. No hay otra razón, por automatizar los procesos. Porque, bueno, también las empresas a veces nos exigen poner un marcador más en el equipo, porque para hacer el paquete, por todas esas presiones, y por automatizar y por, bueno, no hacerlo a mano, estamos pagando un costo mayor por una prueba treponémica, pero es la única razón. No hay otra. O sea que, digamos, esto pasó también en el mundo, donde los bancos de sangre son infinitamente más grandes que los nuestros, donde son 5 veces más grandes que los nuestros y tienen 1000 donantes por día, donde obviamente no pueden hacer nada a mano, nada manual. Entonces a ellos sí se les impuso en Europa, por ejemplo, la realidad les impuso que no pueden utilizar otra cosa que no sea automatizada. Nosotros todavía no estamos en esa situación. Igualmente, cuando hacemos en hemoterapia las pruebas no treponémicas, por ejemplo, si haces una USR, tampoco la haces con la dilución que le corresponde para evitar el fenómeno de prozona. O sea que ahí también tenés un riesgo de tener resultados falsos negativos en ese sentido. Y la USR de por sí ya tiene algunos valores falsos negativos. Y tampoco estaríamos cumpliendo, me parece a mí, con lo que dice la norma, que un donante puede llegar a donar si tiene confirmado que cumplió el tratamiento y un único episodio de sífilis, mientras que la BDRL se te puede negativizar, la USR se puede negativizar y vos tener reiterados episodios de sífilis a lo largo de tu vida como donante. Entonces eso también me parece que habría que tenerlo en cuenta. Está bien, claro, seguro. Bien. Bueno, así que es un tema también que nos puede permitir pensar en ingresar a alguien, pero bueno, hay que tener las precauciones del caso. ¿Cómo vamos en tiempo, Hugo? Bien. Bueno, ahí estamos terminando. Bueno, para Chagas no hay recomendación de la FDA. Todavía no tenemos recomendaciones. Son recomendaciones lógicas nuestras, digamos, de acá adentro, locales. Sabemos que tenemos que hacer 2 marcadores en forma simultánea, 2 marcadores de 2 métodos de diferente configuración, o sea, con anticuerpos lisados y con de lisado parasitario y con anticuerpos recombinantes. Entonces, si da repetidamente reactivo para uno de los 2 métodos que utilicemos y no haya datos epidemiológicos positivos para la infección, es una persona que nunca estuvo en zona endémica, que nació en Capital Federal, que no tiene la mamá norteña ni posiblemente infectada, bueno, que no tenga cuestiones epidemiológicas, podemos
intentar, y con una prueba por supuesto suplementaria que dé negativa, podemos entrevistarlo, dejarlo esperar 12 meses, volver a entrevistarlo, ver si no hay riesgos asociados y repetir. Si da reactivo repetidamente para alguno de los dos marcadores o para los dos, por supuesto lo difiere, y únicamente cuando dé negativo para ambos marcadores podemos pensar en dejarlo donar otra vez. Entonces, con esto vamos terminando. Me gustó la discusión que se armó en el medio, esas preguntas en el medio, porque me parece que lo hacen un poco más divertido. Hay determinadas pautas que hay que tener en cuenta para la aplicación de estos protocolos de reingreso de donantes. Yo no quiero tirar abajo la cuestión, pero insisto, no son recetas de cocina. Esto lo podrán llevar adelante, podrán intentar aplicarlo aquellos laboratorios de banco de sangre que desarrollen su tarea basados en las buenas prácticas, no cualquier laboratorio. Que hagan control periódico de funcionamiento de reactivos y equipos. El no contar con un mantenimiento periódico y un control periódico de los equipos, significa que nuestros resultados pueden no ser estables. Podemos tener falsos positivos, falsos negativos, porque por una falla en nuestros equipos. O sea, si nosotros tenemos un equipamiento que no está perfectamente mantenido en forma periódica, no intentemos reingresar donantes, porque no es un falso positivo de la naturaleza, es un falso positivo que le estamos poniendo nosotros. Bien, debemos laboratorios o instituciones que utilicen procedimientos validados con un seguimiento estricto de los POEs, de los procedimientos operativos estándar. Todo eso son condiciones para aplicar estos protocolos. Además, como ya vimos en algunos de estos algoritmos, contar con pruebas suplementarias y confirmatorias. Si no, tampoco lo podemos hacer. Y esto es muy importante, poder contar con un sistema informático confiable y seguro. Nada de estas cuestiones pueden ser anotadas en papel, en un libro. ¿Tá? Y bueno, ahora le digo, no, porque le había dado un borderline, pero después le dio un negativo, entonces yo cuando se lo repetí, no, esto tiene que ser validado, nuestros resultados, por un sistema informático que nos ayude. Y por último, algo que nos va a redondear un poco la cabeza, es tener en cuenta lo que dicen las normas técnicas y administrativas argentinas, en su última actualización de 2015, en la sección H21, y lo quiero leer todo esto, donde dice: el donante potencial no deberá haber padecido, padecer o haberse encontrado en situación de riesgo para infecciones pasibles de ser transmitidas por vía transfusional. En cuanto en el área en los párrafos de diferimiento permanente, dice: quedarán diferidos permanentemente como donante de sangre o componentes quienes, en el H21.1, 1C, tengan o hayan tenido evidencia clínica o de laboratorio de infección por el T-Cruz, HIV, HTLV, virus C o virus B. Y el 1E, que posean antecedentes de haber padecido sífilis o gonorrea en forma reiterada. Aquel potencial donante que refiera haber padecido un único episodio estamos confiando en lo que nos diga, ¿no? Un único episodio con tratamiento completo y adecuado podrá ser incluido en un protocolo de readmisión con entrevista médica y prueba de tamizaje negativa. Y por último, en el apartado de las pruebas de infecciones transmisibles dice, esto es muy importante también, las unidades de sangre o sus componentes estarán aptos para su uso transfusional solo cuando las pruebas de selección y o tamizaje resulten no reactivas. ¿Está? Entonces, acá viene toda una especie de marco a lo que podemos aplicar como protocolo de reingreso o no. Y además a tener en cuenta que por más que yo intente todas las posibilidades de reingresarlo porque considero que fue un falso positivo, un falso reactivo inicial, antes de reingresarlo le debo realizar en cualquiera de los protocolos que vimos mi prueba de screening. Y si esa prueba de screening sigue dando reactiva, no lo puedo reingresar porque ese componente no lo voy a poder utilizar porque las normas no me lo permiten. Con esto y para finalizar, finalizo con esto. Creo que queda claro que la aplicación de protocolos de reingreso son sumamente restrictivos a muy pocos casos,
como dije al empezar la charla, no debemos pensar con un protocolo de reingreso, reincorporo mi base de donantes y voy a tener más donantes y más unidades en la heladera. No es así. Sí debo pensar que si yo estoy difiriendo injustamente o indebidamente a un donante, tengo la oportunidad de que vuelva a donar, digamos, reincorporarlo a mi base de donantes, pero no mucho más que esto. También con esto quiero explicar de alguna manera a veces por qué mi personal reticencia de que desde el Comité de Infecciones Transmisibles, cosa que hemos charlado con el comité, con Jorge Lina muchas veces, hemos sido reticentes a tratar el tema de protocolos de reingreso, porque la sensación es que muchas veces lo que se pide es eso: denme una receta de cocina, cómo hago para reingresar donantes con serología reactiva, y es mucho más que eso. Entonces por eso es que no lo hemos hecho desde el comité en forma oficial. Pregunta. Aquí Marcos dice, o sea, 2 marcadores High y ELISA para Chagas reactivos, diferimiento permanente. Igualmente se realiza confirmación con otro método, IFI, pone IFI, o solamente con ambos marcadores reactivos se difiere legalmente. A ver, con ambos marcadores reactivos se debe descartar la unidad, no se debe transfundir esa unidad. Eso ya legalmente está así, es bien. El aplicar una prueba suplementaria, o antes era confirmatoria, ahora es suplementaria, como la inmunofluorescencia, nos brinda un dato adicional acerca de la posibilidad de una real infección para poder derivar al donante con resultados más precisos. Ahora, yo no sé quién está haciendo la pregunta, pero entendí de dónde. Lo que me asusta un poco... No, lo que me asusta un poco es que me haya nombrado la hemaglutinación. La hemaglutinación, ¿no? Nombró la hemaglutinación. Bueno, la HAI, que es la hemaglutinación directa para Chagas, es una prueba que realmente no está recomendada para el estudio de donantes hace mucho tiempo. Lo que está recomendado es utilizar 2 ELISAs de diferente configuración, o sea, con antígenos de lisado parasitario y con antígenos recombinantes. Las pruebas de hemaglutinación tienen falsos positivos, falsos negativos, no son pruebas de calidad adecuada para utilizar en el testeo de donante. Así que bueno, nada, esto adicional, si pueden cambiarlas, mejor. No están tampoco en la recomendación de las normas. Analía Uriburu está escribiendo, pero dice, tuvimos un caso esta semana, concurre a donar un señor y una señora. En el tamizaje él da VDRL reactiva y ella VDRL no reactiva. Como son parejas, al donante reactivo se descartó la unidad y a la pareja se la descartó por situación de riesgo. La consulta es si la señora es diferida por si la señora es diferida por 12 meses. ¿Es diferida por 12 meses? Ahí está. Sí, claro, digamos, la pareja reactiva hay que hacerle pruebas confirmatorias y obviamente derivarlo a un tratamiento si dan reactivas. Hay que confirmarlo, ¿verdad? Con una prueba treponémica. Y a la pareja el consejo es que obviamente si quiere ser donante de sangre, diferirla. Se divorcia. No, diferirla y volver a iniciar los estudios iniciales, siempre y cuando no haya riesgos. O sea, hacerle nuevamente las pruebas de screening. Pero generalmente esos casos no vuelven a donar sangre porque se pelearon, se armó un despiole. Claro, se mataron cuando salieron. Dale. ¿Descartar qué? No, obviamente que, digamos, al donante que dio reactiva, perdón, al donante que dio reactiva la BRL, ya no estamos hablando de reingreso acá, al donante que dio reactiva BRL hay que confirmarlo con una prueba treponémica, desde ya, y después derivarlo adecuadamente a un tratamiento específico, inmediatamente. Eso es claro que hay que hacerle una prueba.
el hecho de descartar es que la unidad que donó esa persona no puede ser utilizada para la transfusión. No es que descartemos sin... Por razones de tiempo y además respetando a la próxima disertante, solicitaría que las preguntas sean específicas al tema, es decir, del protocolo de reingreso, ¿sí? Así que gracias. Ahora te paso. No, sí, hola. Muy breve, con respecto justamente a la pregunta que hacía la chica recién. Nosotros tuvimos un caso también de una hepatitis C de una señora que nos dio reactiva, con NAT reactivo, y cuando la citamos, o sea, la señora había venido a donar con su esposo, y el esposo, la serología era negativa, con PCR negativo. Obviamente esa unidad se descartó, pero le aconsejamos que no donara tampoco hasta al esposo también, hasta que, bueno, vieran. Exacto, pero realmente nada. A la pareja podés darle la oportunidad dentro de 6 meses de intentar donar nuevamente, haciéndole estudios previos, por supuesto, porque la transmisión sexual de la hepatitis C es débil, digamos. Termino con esto, Hugo, y ya dejo aquí, simplemente porque me lo preguntaron. Es cierto, yo no traje nada, fíjense, de HTLV ni de brucelosis. Por brucelosis por cuestiones obvias, ¿no? Y de... ¿Cuáles? ¿Que para qué estamos haciendo brucelosis? Con métodos malísimos, con un solo método, no tenemos método suplementario, no tenemos confirmatorio, no tenemos nada para hacer más de lo que tenemos. Bueno. Y para HTLV, porque sería un invento, digamos, podríamos sentarnos a pensar un protocolo de reingreso de HTLV parecido a aquellos otros, pero sería una elaboración propia y local. No hay protocolos de reingreso validados y, digamos, con experiencia de utilización a nivel FDA, por ejemplo, o a nivel Europa, porque los métodos, hay muy poca cantidad, y recién lo están haciendo en Estados Unidos, de métodos validados por la FDA para HTLV. Todavía no están registrados. Entonces todavía es como que están en borrador. Lo que largó el año pasado, 2018, sí, la FDA es un borrador, una guía borrador de una posibilidad, pero todavía no está firme, por eso no la quise tratar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Víctor.